Hola, bienvenidos a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos la generación del certificado de ingresos y retenciones y el formato 2276 de medios magnéticos con nuestro software Nominai. Comencemos. Primero, recuerde que a nivel de configuración deben estar listos los conceptos por la ruta archivos conceptos. Cada concepto debe estar configurado en cuanto a qué campo de certificado de ingresos y retenciones debe afectar. La idea es, primero determine a qué campo debe ir. Si ese concepto no debe ir en el certificado de ingresos y retenciones, presiona la tecla suprimir para que quede en blanco. Esto quiere decir no se va a mostrar en el certificado. Y si lo hiciera, si tuviera que mostrarlo en algún punto, ¿cuál sería? Y si debe sumar, si marca la casilla, o restar, si deja la casilla desmarcada. En este caso, salario básico, suma a salarios. El segundo paso, a nivel de configuración, serían los acumulados totales. Por la ruta archivos, acumulados totales, debemos tener acumulados del año completo que queremos certificar. Bien, recordemos que los certificados de ingresos y retenciones se van a generar directamente de los acumulados totales. Para iniciar con la generación, podemos ingresar por la ruta documentos, ingresos y retenciones, y tenemos una prenómina acumulada para el certificado. Esta prenómina nos servirá como soporte para revisar los datos que van dentro del certificado que queremos generar. Me pregunta primero, ¿qué tipo de generación se va a hacer? ¿Se va a hacer solo de acuerdo al número de contrato por el último contrato? ¿O se va a hacer una generación por cada número de contrato? ¿O se va a hacer una generación consolidada? Normalmente se marca consolidado para reportar o revisar todo lo que el empleado se haya ganado durante el año. Hay una casilla marcada por defecto que dice incluir empleados que se encuentren en vacaciones, debe estar marcado. Igual incluir empleados que se encuentren retirados, debe estar marcado. La casilla incluir todos los conceptos es porque el sistema por defecto le va a mostrar en esta prenómina acumulada para el certificado solo los conceptos que están configurados para salir en el certificado. Si usted marca esta casilla, él le va a incluir todos los conceptos como dice su nombre, incluyendo entonces los conceptos que en la casilla de ingresos y retenciones estén en blanco. Lo voy a desmarcar en mi caso. Siguiente, ¿cuál es el año que necesito revisar? En este caso estoy revisando el año 2016. El empleado que quiero generar, en este caso todos, y clic sobre aceptar. Me genera entonces una prenómina acumulada para el certificado. De cada concepto, cuánto se ganó el empleado, cuánto tiempo y cuánto valor. Deberíamos tener entonces ya las 2.880 horas acumuladas para el empleado o un valor cercano. Revise que esté de acuerdo con la información que hay en este punto. Debemos utilizar entonces para revisar el certificado la prenómina acumulada del certificado, que era por documentos, ingresos y retenciones, prenómina acumulada del certificado. Si la prenómina ya está revisada y está aprobada, usted podría ingresar por la ruta documentos, ingresos y retenciones, certificado de ingresos y retenciones. En este punto me traería datos como, primero, qué tipo de generación se va a hacer, solo por el último contrato, se va a generar por cada número de contrato un certificado, o se va a generar un certificado consolidado con el total de lo que el empleado se haya ganado en el año, normalmente consolidado. Siguiente, si quiero que me imprima 2 páginas, esas 2 páginas serían datos de lo que yo le pagué por nómina y datos correspondientes al empleado, normalmente se dejan marcados de esa forma. Incluir empleados que estén en vacaciones debe estar marcado, incluir empleados que se encuentren retirados debe estar marcado. Reportaríamos ingresos y retenciones de todos, incluyendo los que estaban en vacaciones y los retirados. Siguiente, me pregunta el tipo de nómina, si es solamente de los decadales, de los bisemanales, de los quincenales o todos. A mano derecha, en qué tipo de formato lo voy a imprimir, en formato blanco, esto va en hoja blanca, o va en el formato preimpreso en Minerva, normalmente en hoja blanca. ¿Cuál es el año que voy a certificar? En este caso voy a certificar el año 2016. ¿Cuál es el empleado inicial y empleado final a certificar? Si fuera uno solo, presiono F2 y consulto mi empleado. Si no, lo dejo en blanco para todos.
¿Cuál es el lugar de la retención? Lugar donde se practica la retención. Esto saldría impreso en el certificado de ingresos. ¿Cuál es la dirección de la empresa? Teléfono de la empresa, NIT de la empresa, municipio de la empresa. En este caso con F2 podríamos consultar si hay alguna duda. Nombre del municipio, nombre del departamento, cuántas agencias tenemos. Y en la parte inferior, el NIT del pagador, que es la empresa, y la razón social del pagador. Hay una casilla en la parte inferior que dice generar formato 2276 de información exógena. Si yo marco esta casilla, él me va a borrar lo que yo tenga en los medios magnéticos anteriores y me va a realizar cálculos nuevos y una generación nueva de medios magnéticos. Debemos marcar entonces con el certificado que me genere el formato 2276 de medios magnéticos. Siguiente, para esos medios magnéticos, si los valores se van a aproximar al 1000 más cercano o si van a salir valores sin redondear. Por defecto viene marcado, lo puede dejar de esa forma si así lo necesita contabilidad. Clic sobre aceptar. Me dice, este proceso eliminará los registros del formato 2276 de información exógena y los generará nuevamente. Desea inicializar y me genera entonces los certificados. En la parte superior, este es el certificado de ingresos y retenciones del año grabable 2016, página 1 de 2. Datos de la empresa, razón social, nombre de la empresa, el NIT, la dirección, el teléfono, el municipio, el departamento, el tipo de documento que tiene el empleado, en este caso 13, cédula de ciudadanía, número de cédula, nombre del empleado, el periodo de certificación desde enero 1 del 2016 hasta diciembre 31, si hubiera ingresado o si hubiera retirado durante el año desde su fecha de ingreso hasta su fecha de retiro, la fecha de expedición según la fecha de proceso con la que esté trabajando en el sistema, el lugar de retención según el municipio que le haya puesto de retención en la ventana anterior, el número de agencias que tenemos, en este caso una sola, y el detalle de los valores del certificado de ingresos y retenciones. Cuánto fue por pagos al empleado, cuánto fue por cesantías e intereses, gastos de representación, pensión, otros ingresos, total de ingresos brutos, aportes a salud, pensiones y fondo de solidaridad, cuentas AFC y pensiones voluntarias y retención en la fuente. Bien, para esto es que debemos configurar los conceptos, para determinar cada concepto a cuál de estas casillas me debe influir y si me debe sumar al valor que hay en este punto o restar al valor que hay en ese punto. Bien, ese era el primer paso, revisar la tabla de conceptos. Verifico entonces los valores de mi certificado. En la parte inferior me sale el valor de retención en letras, los datos del pagador y el espacio para la firma y sello. En la segunda página tendría para ese mismo empleado los datos que están a cargo del empleado, datos adicionales. Si estos datos están correctos, podría pasar a mirar los medios magnéticos. Por la misma ruta, documentos, ingresos y retenciones, medios magnéticos, podría primero revisar la corrección de los medios. La opción corrección me pregunta cuál es el año que voy a revisar, en este caso año 2016, clic sobre aceptar y él me trae los datos del formato 2276. Por cada uno de los empleados separándome los datos que se debe reportar en el certificado. Entonces, razón social, nombres completos, dirección, correo electrónico, desde cuándo hasta cuándo estoy certificando, el departamento de retención, municipio de retención y los detalles del certificado que se está realizando en este momento. Pagos, pensiones, otros ingresos, total de ingresos, salud, pensión, fondo de solidaridad, todos los datos que ya habíamos revisado. Si por algún motivo para la generación de esos medios usted no está de acuerdo con los valores calculados, puede editar y modificar cualquiera de los datos que se le habilitan. Esto para la parte de medios magnéticos. Ya el certificado se imprimiría como se vio en la ventana anterior. Tengo entonces la opción de corrección para los medios magnéticos. Si los medios magnéticos están correctos, podríamos pasar a documentos, ingresos y retenciones, medios magnéticos, informe. El informe me mostraría entonces para cada empleado, en este caso del año 2016, los registros de lo que se va a reportar por cada uno de ellos. Si está de acuerdo con los datos que se van a reportar en medios magnéticos, el último paso sería la exportación, misma ruta, documentos, ingresos y retenciones,
medios magnéticos y en este caso exportación. Documentos, ingresos y retenciones, medios magnéticos, exportación. En la opción de exportación, año 2016. ¿Qué tipo de exportación voy a hacer? Voy a exportar archivo XML o voy a exportar Excel solo para revisar. Si voy a exportar a XML me pregunta qué concepto se va a hacer, si esto es inserción o es reemplazo. Recuerde que todo esto lo determina contabilidad. ¿Cuál es el año del envío? En este caso 2016. ¿Cuál es el número de envío? En mi caso es el primero. ¿Cuál es la fecha de envío? La fecha inicial y final de lo que estamos reportando y por último cuál es el directorio, la ruta donde se va a guardar el archivo XML. Por defecto él me sugiere la carpeta de usuario, en mi caso disco C, carpeta ilimitada, carpeta RHI, carpeta 001 que es el usuario con el que estoy trabajando. Si estoy de acuerdo, clic sobre aceptar, me dice que el proceso terminó exitosamente. Si reviso por la ruta explorador, disco C, carpeta ilimitada, carpeta RHI, carpeta del usuario con el que estoy trabajando 001, lo primero que tengo en este momento organizando por fecha de modificación es el archivo XML de lo que se va a subir a la DIAN, en este caso de Muisca, con todos los datos del formato que se está generando y el número de envío que se está haciendo en este caso. Bien, este archivo ya se podría subir a la página de la DIAN. El otro tipo de exportación, decíamos, es exportación a Excel. Si para el caso aplico exportar a Excel, clic sobre aceptar, me va a enviar los datos, acepto, me dice que el formato no corresponde, es normal, continuar sí, y me muestra los datos entonces de lo que se va a reportar en medios magnéticos. Recuerde revisar muy bien la información, todo sale de los acumulados totales que tenga el empleado, la información debe estar correcta. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.